Tu mente es el arma más poderosa del mundo. Y no es solo una frase bonita que suena bien en un libro de autoayuda o en una charla motivacional. Es una verdad cruda, innegable, una realidad que no puedes ignorar, especialmente cuando el mundo parece derrumbarse a tu alrededor. Vivimos en una era donde los dispositivos tecnológicos nos mantienen conectados las 24 horas. Tenemos acceso a información ilimitada, a respuestas inmediatas, a distracciones infinitas. Pero cuando apagas el teléfono, cierras la computadora, dejas de contestar mensajes, lo único que realmente tienes es tu mente. Y cuando estás a solas contigo, cuando nadie te ve, cuando nadie puede intervenir en tu mundo interno, ahí es donde se libra la batalla más importante de tu vida. Porque la verdadera lucha no es externa. No es contra el trabajo, la familia, el dinero o la sociedad. La verdadera guerra se pelea dentro de tu cabeza. Y esa guerra se vuelve implacable cuando atraviesas momentos oscuros. Cuando sufres una pérdida. Cuando sientes que no puedes más. Cuando la tristeza se vuelve crónica. Cuando el miedo te paraliza. En esos momentos, no hay tutorial en YouTube que te diga cómo sanar. No hay inteligencia artificial, aplicación ni motivador digital que pueda meterse en tu mente a rescatarte. Estás tú y tu diálogo interno. Ese diálogo que puede salvarte o destruirte. Quizás tengas un terapeuta, tal vez tengas un amigo o una pareja que te escucha. Y eso es valioso, muy valioso. Pero aún así, hay 24 horas en un día y nadie puede estar contigo cada segundo. Hay muchas horas en las que estás completamente a solas con tus pensamientos. Y es en ese silencio que se siente como un eco que rebota dentro de tu alma, donde más ruido puede existir. Tu mente empieza a hablarte, a recordarte errores, a proyectar miedos, a inventar escenarios catastróficos. Empieza a cuestionarte, ¿por qué sigues intentándolo? ¿No ves que no eres suficiente? ¿Y si fracasas otra vez? Y si no sabes cómo detener esa conversación destructiva, te va arrastrando poco a poco. Primero a la duda, luego al miedo. Y si no haces nada, al vacío. Y ahí es donde se define todo. Porque muchas personas piensan que la mente es su enemiga. O, por el contrario, que siempre deberían sentirse bien. Pero la verdad es que la mente no es ni tu amiga ni tu enemiga. Es un sistema. Un sistema que ha sido programado durante años. Ha sido moldeado por lo que escuchaste de niño, por las veces que te fallaron, por las comparaciones sociales, por tus propios errores, por los mensajes que recibes a diario, por las inseguridades que heredaste y las que tú mismo cultivaste. Tu mente es como una computadora con un software cargado de experiencias, creencias, traumas y pensamientos automáticos. Y si tú no tomas el control de esa programación, ella lo hará por ti y te llevará directo al abismo, sin preguntar. Pero aquí viene la parte más importante. No tienes que resignarte. No tienes que vivir en piloto automático. La mente se puede entrenar, se puede reprogramar, pero eso no sucede en un día. No sucede leyendo una frase motivacional y diciendo, sí, ahora lo entiendo. Sucede cuando decides ser consciente de cada pensamiento. Sucede cuando dejas de reaccionar y empiezas a responder. Sucede cuando entiendes que tú no eres tu mente, tú eres quien la observa, quien la dirige, quien decide. Y ahí es donde empieza el verdadero poder. El dominio mental es el verdadero camino a la libertad. Tu mente puede ser una prisión, o puede ser el campo de entrenamiento donde forjas tu mejor versión. No importa cuán rotos estén tus días, ni cuán cansada esté tu alma. Siempre puedes comenzar de nuevo desde el único lugar donde todo cambia, tu interior. El secreto no está en huir del sufrimiento, ni en buscar distraerte del dolor. El secreto está en aprender a sentarte contigo mismo y no tenerle miedo a tus pensamientos. En transformar tu mente en un espacio donde haya claridad, fuerza, dirección y paz. Porque cuando dominas tu mente, no hay circunstancia externa que pueda derrotarte por completo. Podrás caer, sí, pero sabrás levantarte. Una y otra vez. Recuerda esto cada día. Tú tienes la llave del sistema más poderoso del universo. Tu mente. Y lo que hagas con ella, lo que decidas pensar, creer y cultivar, será lo que construya o destruya tu vida. ¿Cómo se controla la mente? No con frases bonitas, no con motivación de un día. Se controla con decisiones firmes y consistencia implacable. Tienes que decirle exactamente a tu mente a dónde quieres ir, cómo lo vas a lograr, y repetirlo una y otra vez hasta que entienda que no hay otra opción. Yo no tenía talento.
Yo no tenía recursos. Lo único que tenía era una certeza. La única forma de lograr algo era con trabajo duro. Así aprendí. No entendía un párrafo para pasar un examen. ¿Qué hacía? Lo leía de nuevo. No lo entendía. Lo volvía a leer. ¿Seguía sin entenderlo? Lo escribía. Y lo volvía a escribir. Y lo repetía hasta que mi mente finalmente cedía. Ok, ya lo entendí. No sabía nadar. Me decían que era negativo para flotar. ¿Qué hacía? Volvía al agua. Una y otra vez. Una y otra vez. Hasta que lo logré. Y ahí entendí una de las lecciones más grandes. Si tu mente entiende que no te vas a rendir, cambia. Si adapta, evoluciona. El error de muchos es decir, lo intentaré una vez más. No. Ese pensamiento lleva implícita una salida. Yo no me daba otra opción. No había plan B. Solo había una dirección. Hacia adelante. Aunque doliera, aunque fallara, aunque sangrara. Porque cuando tu mente entiende que no hay escapatoria, se activa de otra manera. Deja de resistirse y empieza a ayudarte. Y lo increíble es que la mente sabe cuándo estás mintiendo. Si dices que lo vas a intentar, pero no lo sientes de verdad, ella lo sabe. Te sabotea. Pero si realmente estás comprometido, la mente cambia de canal. Deja de ser un obstáculo y se convierte en tu aliada. En el entrenamiento para ser Navy SEAL, estuve allí 18 meses, cuando el programa normalmente dura 6. Me preguntaban cómo era posible. 3 Hell Weeks en un solo año. Nadie lo había hecho antes. La respuesta fue sencilla. Creé una nueva normalidad. Cuando vivía en un lugar miserable que costaba $7 al mes, para mí era normal. No conocía otra cosa. Cuando me mudé a un lugar mejor, supe que nunca quería volver. Pero si hubiera tenido que hacerlo, mi mente habría dicho, este es nuestro hogar ahora. Porque la mente se adapta a lo que tú le aceptas como norma. Entonces, durante ese brutal entrenamiento, donde cada parte de mi cuerpo se rompía, donde mis pies estaban destrozados, y tenía fracturas por estrés, me repetía a mí mismo una sola frase como un mantra de guerra. Esto es lo normal ahora. Y no era resignación. Era aceptación activa. Era mi decisión consciente de transformar el dolor en mi zona de confort. Como quien se levanta cada mañana y se pone el uniforme para ir al trabajo, yo me vestía de sufrimiento. Me ataba los pies con cinta adhesiva. Ignoraba los gritos internos del cuerpo y salía a enfrentar otro día de dolor, fatiga y exigencia inhumana. Pero no lo hacía por obligación. Lo hacía porque había elegido estar ahí. Porque cuando decides aceptar lo que duele, cuando dejas de resistirte a la incomodidad, el dolor deja de tener poder sobre ti. Ya no es tu enemigo. Se convierte en tu maestro. Y en ese momento es cuando empieza a surgir el verdadero poder. No un poder de fuerza física o de arrogancia externa. No. Un poder interno, casi invisible, pero tan firme que ninguna tormenta puede moverlo. El poder de no necesitar que la vida sea cómoda para seguir adelante. Convertir el sufrimiento en tu ecosistema de evolución. Muchos creen que el éxito se construye cuando las condiciones son ideales. Buen clima, buena salud, buena suerte. Pero la verdad es otra. El crecimiento real ocurre en la incomodidad constante. Porque si cada vez que algo se siente difícil decides detenerte, si huyes cada vez que aparece una emoción incómoda o una barrera interna, entonces estás entrenando a tu mente para ser frágil. Pero si haces lo contrario, si te acostumbras a estar incómodo, si te conviertes en alguien que no necesita comodidad para avanzar, entonces te vuelves prácticamente invencible. No porque no sufras, sino porque aprendiste a usar el sufrimiento como combustible. Y no se trata de glorificar el dolor. Se trata de entender que todo lo que vale la pena en la vida duele antes de sanar. El crecimiento duele. El cambio duele. Superarse duele. Sanar dolió. Y aún así, vale cada segundo. La mente necesita un liderazgo que no dude. Tu mente es una herramienta extremadamente poderosa, pero como toda herramienta poderosa, puede destruir o construir, dependiendo de quién la dirija. Y la verdad es que tu mente no quiere esfuerzo. Tu mente quiere ahorrar energía, evitar riesgos, mantenerse cómoda. Tu mente no está diseñada para hacerte feliz. Está diseñada para mantenerte a salvo. Y eso significa que si no le das una orden clara, si no le das una dirección con autoridad, ella te llevará directamente a donde manda el miedo. A la zona de confort, a la parálisis, a la excusa disfrazada de lógica. Por eso necesitas liderazgo interno. Tienes que convertirte en el comandante de tu propia mente. Con voz firme, con propósito, con determinación.
No con motivación temporal, sino con identidad. Con la certeza de que lo que estás haciendo es más grande que el dolor que estás sintiendo. De la disciplina a la transformación. Muchos quieren cambiar sus vidas. Pocos están dispuestos a soportar el proceso de incomodidad que eso requiere. ¿Sabes qué convierte el esfuerzo en transformación? No es la intención, es la repetición. No es el deseo, es la acción diaria. No es el talento, es la disciplina. Porque cuando haces algo difícil, una vez, tu mente se resiste. Pero cuando lo haces 10 veces, empieza a adaptarse. Y cuando lo haces 100 veces, ya no lo cuestiona. Y ahí es donde ocurre la verdadera transformación. Cuando tu esfuerzo se vuelve parte de quién eres. Ya no tienes que convencerte de hacer las cosas. Simplemente las haces. No por motivación, sino porque forman parte de tu identidad. Y esa identidad se construye en los días grises. En las madrugadas donde nadie te aplaude. En los momentos donde solo estás tú y tu voluntad de no ceder. No se trata de eliminar el miedo. El miedo no se elimina. El miedo se reentrena. Y la única forma de que tu mente te escuche es demostrando con acciones que tú mandas. No basta con pensar diferente. Tienes que actuar diferente. Tienes que demostrarle a tu sistema nervioso que, aunque algo duela, no vas a detenerte. Que, aunque tengas miedo, no vas a retroceder. Que, aunque el camino sea largo, vas a seguir caminando. Porque estás construyendo algo más grande que una emoción pasajera. Estás construyendo carácter. Y es en ese silencio interno donde todo se decide. No en el ruido, no en los aplausos. Todo se define en los momentos donde estás completamente solo. Sin cámaras, sin testigos, sin likes. Ahí donde escuchas a tu mente decirte que ya hiciste suficiente. Que pares. Que no tiene sentido seguir. Y tú decides lo contrario. Tú decides ir un paso más. Tú decides aguantar 10 minutos más. Tú decides volver a intentarlo una vez más. Y cada vez que haces eso, le enseñas a tu mente quién está al mando. ¿Qué pasa cuando no hay salida? ¿Qué pasa cuando decides que no vas a huir? Tu mente empieza a endurecerse. Empieza a volverse más fuerte, más resistente. Es como si empezara a acumular capas de protección, como el calcio en los huesos. Cada vez que eliges no rendirte, cada vez que decides seguir adelante a pesar del dolor, tu mente se transforma, se vuelve indestructible. Yo tenía los pies rotos, las tibias fracturadas, pero mi mente ya había entendido. Este es nuestro estado natural. Esta es nuestra nueva realidad. Estamos en entrenamiento Navy SEAL. Esto es lo que somos. No hay otra opción. Me convertí en el infierno. Me sumergí en él. Me volví el dueño, el comandante, el CEO de ese infierno. No había espacio para la fuga mental. No había pensamientos de escape. Yo me hice responsable de ese dolor y me volví uno con él. Y eso es lo que muchos no comprenden. Cuando te sumerges por completo en tu proceso, te conviertes en ese proceso. Y cuando eso ocurre, no necesitas motivación. Necesitas disciplina, entrega total y una determinación brutal. Cuando pesaba 135 kilos, trabajando para una empresa de fumigación, ganando apenas $1,000 al mes y matando cucarachas por las calles, yo creía que estaba dando mi 100%. Ese fue uno de los momentos más aterradores de mi vida, porque pensaba que eso era lo mejor que podía lograr. Creía que ese era mi techo. Y lo realmente espeluznante es que muchas personas viven así, creyendo que su vida actual es su máximo potencial. Pero unos años más tarde, con más de 45 kilos menos, graduado del entrenamiento Navy SEAL, con logros que jamás imaginé posibles, me di cuenta. Lo que antes consideraba esfuerzo, ni siquiera era el comienzo. ¿Qué aprendí en ese infierno personal? Que no conoces tu verdadero potencial hasta que te obsesionas. Hasta que haces del proceso tu estilo de vida. Hasta que lo incómodo se convierte en tu zona segura. Tu nueva norma no tiene que ser divertida. No tiene que ser cómoda. Tiene que ser real, consistente y enfocada. La gente escucha mi historia y dice, este tipo es masoquista, es un loco. Pero no entienden que lo que realmente descubrí fue cómo funciona el cerebro humano. Yo no nací con una mente fuerte. Fui un niño asustado. Un joven sin autoestima, sin fundamentos. Lo que tengo hoy lo construí desde cero. Investigando, observando, fallando y conviviendo con el sufrimiento hasta entenderlo. Porque hay una sensación, una que solo quienes han estado en la guerra interna conocen, que es lo más cercano a la invencibilidad. No es que puedas hacer todo, pero sabes que cuando realmente lo necesitas, puedes acceder a una parte de ti que no sabías que existía. ¿Cómo se activa esa fuerza oculta? Cuando te enfrentas a lo imposible.
Cuando estás a las 3 o 4 de la mañana, solo, con los pies rotos, vendándolos tú mismo con cinta adhesiva para seguir entrenando. Mientras otros están sanos y duermen, tú sigues. Y no lo haces para demostrarle nada a nadie. Lo haces porque no tienes otra salida. Porque has elegido estar allí. Porque has quemado todos los puentes. Y en ese nivel de entrega, la mente se rinde y se transforma. Ya no te preguntas si vale la pena. Ya no busca excusas. Solo obedece. Cuando el dolor llega al máximo, muchas personas dejan de pensar en el pasado. No piensan en el padre que los golpeó, ni en las injusticias de la vida. Solo sienten la necesidad de escapar. El dolor apaga el ruido. Pero si tú logras resistir ese dolor, si en lugar de correr te quedas y aprendes a vivir ahí, descubres una fuerza que no viene de la rabia, ni del orgullo, sino de algo mucho más profundo. De ese suelo mineral del alma que nadie puede quemar. Esa parte esencial donde ni el fuego más intenso puede tocarte. Ahí es donde está el verdadero poder. ¿Cómo se encuentra ese núcleo invencible? No se puede enseñar. No se puede regalar. Solo lo encuentras cuando pasas tiempo serio contigo mismo. Cuando decides quién quieres ser realmente. Cuando te enfrentas con brutal honestidad a lo que ves en el espejo. Yo quería ser alguien a quien pudiera respetar. No a quien todos quisieran. Porque aunque mucha gente decía que amaba a Goggins, yo no me amaba a mí mismo. Y esa fue la verdadera batalla. La paz no se encuentra antes del sufrimiento. Se encuentra después. Muchos quieren encontrar la paz primero, como si fuera un derecho. Pero no. La verdadera paz no se encuentra evitando el sufrimiento. La verdadera paz nace después de que has caminado por el infierno y no te rendiste. He encontrado mi paz, no porque mi vida sea fácil hoy, sino porque me gané el respeto de la persona más importante, yo mismo. Y eso no se consigue en la comodidad. Se gana en los detalles más pequeños. En levantarte cuando nadie te ve. En cumplir tus promesas internas aunque estés agotado. En ser responsable no por obligación, sino por amor propio. La gente cree que encontrar la paz es descansar. Pero la paz real no es la ausencia de lucha, es la certeza de que ya no huyes. No tienes que ser un Navy SEAL. No tienes que correr con las piernas rotas. Pero sí debes decidir. ¿Seguirás viviendo a la mitad de tu potencial? ¿O vas a descubrir de lo que realmente estás hecho? La grandeza no nace de la inspiración momentánea. La grandeza nace del compromiso inquebrantable con tu propia evolución. Y eso solo se encuentra en el infierno. Y al otro lado de ese infierno, te está esperando la paz. Gracias por acompañarnos y si este contenido te inspiró, compártelo con alguien que lo necesite. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada día compartimos herramientas prácticas para transformar tu vida desde adentro hacia afuera. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, tú tienes la llave del sistema más poderoso del universo, tu mente.